Parque Estado Descoñado, soy socio... Algo Descoñado, sí. Soy socio desde hace varios años. Tengo varias dudas que quería resolver. Usted hace un momento, la primera intervención que hizo el presidente fue recordando el problema, la enfermedad que tiene Berizzo en este momento, y yo solo lo alabo un montón, pero al mismo tiempo me entra una duda. El año pasado Berizzo se despidió del Celta y el día de cuando se despidió no había ningún miembro de la junta directiva. Y la duda que tengo es si no hay mala relación, porque no creo que la haya tampoco, ¿no? En ese momento que él dio el paso, o ustedes, no sé quién fue el primero en obligar a quién, porque no hubo nadie de la junta directiva ese día. Esa es una duda. Después tengo también varias dudas. Por ejemplo, hace años hubo un chaval aquí en la cantera que se llama Fede Varela que marchó haciéndonos una tangada, cambiando un cambio de residencia, marchó a Basilea, vino para el Oporto. De aquella estábamos creo que hermanados con el Oporto. Y a día de hoy no sé si vamos a subir alguna indemnización, si va a haber algo, si no va a haber nada. Tampoco entiendo por qué vendemos a Nolito por 18 millones al City y le damos la opción de que nos pueda pagar en pagos. Cuando el City, si una cosa tienes dinero, como lo demostró este año pagando por Bernardo Silva, creo que 75 millones de euros. No entiendo por qué no podemos liberar los carnés, los socios, en algunos partidos, como hace el Barcelona, un porcentaje para el club y otro porcentaje para el socio. Bueno, tendría muchas dudas aquí. Su labor, a ver, en lo económico, en lo deportivo, yo creo que está impecable. Pero a veces yo noto que falta algo más de transparencia. Por ejemplo, no entiendo cómo se puede subir el abono cuando sabes que Río no va a estar cubierto. Yo soy de Río Alto. Fui a mirar el partido contra el Leganés. Y una majadura padre. Padre. Marché empapado. Pero marché a gusto. ¿Por qué ganamos? Y al mismo tiempo digo yo, vamos a ver. Usted tiene una edad. Caballero tiene una edad. Ya... No te entendemos, ¿no? Será para dedicarse y dedicar a solucionar esto también. Es que al final me da la sensación que esto es un juego de niños pequeños, a ver quién la tiene más grande, y el perjudicado somos nosotros y nadie más que nosotros. Hoy por hoy tenemos un gran problema. Aparte de no tener instalaciones, porque no tenemos ciudad deportiva, es lo que hay, está muy limitada. El gran problema nuestro es que estamos perdiendo abonados año tras año, tras año, tras año. Y la solución no se ve. ¿Me entiende? Yo llevo 20 años y yo voy a echar otros 20. Pero yo no entiendo cómo una ciudad como la que tenemos, 300.000 habitantes, un entorno de más de 100.000 habitantes, no podemos perder abonados. Eso hay que mirarlo, ya sean los abonos. Si hoy trajo los datos, porcentaje 7% del presupuesto de los abonados. Algo hay que mirar ahí. Son varios años, señor Mourinho. Yo solo cacho eso. Yo no le pido más cosas. No le pido títulos, porque lo del año pasado fue un milagro. Yo estoy acostumbrado a hacer el Z en segunda y muchos años, y más tengo que echar. Pero lo único que le pido es, mire, por el abonado, usted nos puede dejar un legado muy grande, que es el campo y que tenga socios. Que tenga socios. Mis hijos, sus nietos, esos son los que van a estar bien el Celta. No nosotros. Eso es lo que tiene que hacer, no títulos. A nosotros, a ver, que viene aquí... El Celta lo que es, nunca ganó nada, no lo ganaremos. Lo único que quiero es mirar gente en el campo. Gente en el campo. Vale, muchas gracias. Gracias, Marcos. Empezamos por el principio y el principio era el tema Berizzo. Berizzo pidió estar solo en la rueda de prensa de despedida y nosotros hemos estado de acuerdo totalmente con él. Lo de Fede Varela, efectivamente, tenemos un proceso abierto ante la FIFA, el cual ya se han solicitado todas las pruebas y estamos en proceso de resolución, pero efectivamente son de esas cosas que los equipos y algunos jugadores o bien ellos o bien con sus representantes toman decisiones que perjudican a clubs y que tenemos el derecho a recurrir como hemos recurrido en este caso.
Yo creo, no sé, pero ¿cuándo podremos tener algún tipo de sentencia ya definitiva? ¿Un año más? Todavía un año más para que la sentencia pueda ser, pero sí que hemos tomado en defensa de los intereses del Celta pero absolutamente todo lo que hemos podido hacer y está en proceso. Liberar carnés. La liberación de los carnés, ya lo hemos explicado en la Junta anterior, tiene el grave problema de la sentencia pendiente de dictar que tiene un grupo de socios del Real Madrid y del Barcelona contra ese sistema. Los socios consideraban que los porcentajes no eran correctos y han presentado unas demandas en el juzgado civil que están esperando a resolver. Es muy difícil que alguien o algún club nuevo siga esa práctica mientras no se resuelvan esas sentencias, porque están muy en el aire y no sabemos qué perjuicios puede haber hacia unos o hacia otros. Por eso ni lo pensamos. Pero también hay que pensar una cosa, que esas liberaciones nosotros solamente las podríamos hacer a día de hoy en 2 partidos, en el del Real, o en 3, como mucho, Real Madrid, Barcelona y Coruña, porque el resto, lo que sobra, desgraciadamente, y como tú bien decías, son entradas. Entonces, ni las nuestras vendemos, mucho menos podríamos vender las de los socios. La transparencia del río. Mira, tienes parte de razón, pero no toda. Porque si es cierto que nosotros hemos dicho que la tribuna estaría terminada, es porque había un pliego de condiciones, había un contrato del ayuntamiento con unas empresas que decían que se iba a terminar en esos plazos. Y nosotros, en principio, no teníamos por qué dudarnos. Después no se consiguió. Nuestra parte de culpa es moral. Es decir, le hemos cobrado al socio algo de un servicio que no estamos dando, pero de un servicio que no depende para nada de nosotros, desgraciadamente. Por eso nos remitimos a lo que decíamos al principio: compra del estadio en propiedad o licencia para construir uno nuevo. Y ahí, en cualquiera de esos 2 supuestos, sí, toda la responsabilidad sería nuestra, sí nosotros tendríamos que responder ante ustedes, no solamente de una forma moral, sino de una forma moral y económica. Pero no depende de nosotros. Ahí discrepo. Totalmente. Y me decías que los que perdíais erais vosotros. Por supuesto que perdéis vosotros, pero te aseguro que el que más pierde es el Celta. El Celta, al no tener comodidades, al no tener estacionamiento, al no poder cumplir lo que esa señora nos está pidiendo de un ascensor para tribuna, y que se esté haciendo otra grada, como es la de Río, que tampoco lleva ascensores a día de hoy, no lo podemos solucionar nosotros. Podemos hacer lo que estamos haciendo, denunciando la anomalía, diciendo que no estamos de acuerdo con ella, pero no podemos ni entrar en la obra ni hacer obras. Bien, voy a dar el último dato porque no quiero explayarme en esto muchísimo. Estamos escuchando repetidas veces que el Celta invirtió en Balaídos 900.000 euros. Y nos lo repiten y nos lo repiten, creyendo que repitiendo las cosas son ciertas o son verdades, cuando se sabe y podemos demostrar y ponemos a disposición de quien quiera verlo, que hemos invertido a día de hoy 6.130.000 euros en Balaídos. Y se sabe. ¿Por qué no se reconoce? ¿Por qué no se dice? Son las preguntas que también nosotros nos hacemos, así como ustedes. ¿Por qué no? 6 millones, de los cuales 4 millones fueron de la 15 a la 17. Ahora bien, que si lo que se quiere decir
es que en cemento gastamos 900.000 euros, es verdad. En cemento gastamos 900.000 euros, que fue la grada que nos comprometimos y la que se terminó en tiempo, que fue lo que era antes preferencia. Pero ¿quién arregló todos los vestuarios? ¿Quién arregló todos los baños? El Real Club Celta. Y ahí están las facturas. ¿Quién le puso toda la megafonía al estadio que en principio estaba incluida? El Real Club Celta. Y lo pagamos con dinero constante y efectivo. Y lo podemos demostrar con las facturas que ponemos a disposición de quien se quiera. Aquí hay algo que está fallando y no es el fallo por tener reuniones, como decías tú, sentaros y tener reuniones. Hemos tenido muchísimas reuniones. Lo que no tenemos son soluciones. Y ojalá, muy pronto podamos decir que ya tenemos soluciones y que nos dejemos de tanta reunión. Gracias.